Como siempre con nuestra mesa de las 11 con Claudio Flores. Claudio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Mario. Un placer estar aquí en la agenda pública. Igualmente, Claudio. Rafael Cardona, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto en saludarlos a todos. Y hoy cuadro completo con Javier Tejado. ¿Cómo estás, Javier? Hola, buenos días a ustedes y buen día al auditorio. Oye, empezamos, Javier, contigo, si te parece. Varios temas en la agenda. Uno de ellos, el asunto del CIDE, que es interesante no solo por la marcha de ayer, de la que hoy algunos medios dan cuenta, sino porque, en mi opinión, es la primera vez que ante una acción del gobierno encuentra resistencia de este tamaño, aunque sea una institución pequeña, aunque la marcha de ayer no haya sido tan grande o tan numerosa, pero vemos una articulación de alumnos, de estudiantes de otras escuelas, de academia, en torno a un tema que ha venido escalando, que es la actuación de CONACYT y que ha encontrado ahora en el CIDE, me parece, la mayor muestra de resistencia a las formas en las que se han tomado diversas decisiones. ¿Cómo lo estás viendo tú, Javier? Mira, sorprendente, pero a mí sí me sorprendió la marcha de ayer. El CIDE no tiene más de 800 alumnos y la marcha de ayer era de varios miles de personas. O sea, se ve que se sumaron alumnos de otras instituciones académicas, y es que lo que ha pasado en el CIDE sí ha sido violatorio del marco jurídico que rige esa institución. Les han impuesto a un rector que primero de interino y tomó muchas medidas muy arbitrarias fuera de marco jurídico. Y la verdad los quieren castigar por ser una escuela de muy buen nivel académico, pública, que ha manifestado su independencia en lo que escribe y en lo que hace. Ya veía venir un mal ambiente el anterior director, Sergio López Ayllón, renunció para que no hubiera mayor problema con CONACYT y así que hubiera la parte económica con la escuela, pero no, les han seguido apretando, no quieren que se hagan investigación, no quieren que se hagan estudios, no quieren, muy importante, que los profesores tengan ingresos adicionales al salario público topado que ahora les dan. Eso ha ocasionado que muchos, si no es que casi todos, los profesores extranjeros que ven en esa escuela se han ido. Y hay que decir que el nivel académico que tenía esa escuela por los profesores nacionales y los extranjeros era muy buena. Yo diría que era de las instituciones públicas de excelencia en el país. ¿Qué me preocupa? Me preocupan dos cosas. Me preocupa que una escuela que durante décadas generó a servidores públicos, académicos, investigadores muy preparados, pues la verdad se caiga. Me preocupa también que las pocas cosas públicas que funcionan, ese gobierno las acaba de destruir. Y mucho me preocupa que en los temas universitarios uno sabe cómo inician, pero no cómo acaban. Y más en una Ciudad de México es tan volátil y que tú estás viendo, se empieza a ver lazos entre el ITAM, que también es muy cuestionada, pero con la UNAM, que también la presencia se ha lanzado contra ellos. Me preocupa que se esté organizando algo entre universidades. Y sí, la 4T, que de origen tenía el apoyo total y absoluto de la academia y de los universitarios, es el sector creo que más ha perdido. Sí. Así que habrá que ver qué sucede, pero el daño está hecho y sobre todo muchas dependencias públicas y muchas instituciones privadas que se privilegiaban en contar y contratar a profesores y alumnos del CIDE. Con todo esto, pues creo que hay un problema una vez más de contrataciones y es una pena con una institución que es de un gran reconocimiento y prestigio en México y en el extranjero. De acuerdo, Javier, con esto que apuntas al final sobre el prestigio que tiene, y por eso es interesante este conflicto que, aunque en el número, como apuntabas, de alumnos, de alumnas, de académicos no es tan grande, el efecto sí, o la conversación que detona. Tú estuviste incluso en la marcha, asististe ayer para ver de cerca este fenómeno, Claudio. Cuéntanos qué viste y si esto que apuntaba Javier de la posibilidad de crecer, de articular, decía ahora el ITAM, ayer el Sistema Jesuita de Universidades también expresó su solidaridad con lo que pasa con el CIDE. ¿Qué te encontraste ayer en la movilización, Claudio? Muchas gracias, Mario. Sí, coincido con el análisis, una marcha que me parece ilustra un movimiento
con mucha dignidad, que digamos que en términos simbólicos tiene mucho peso, y por eso quiero compartirles esta reflexión sobre, digamos, 3 estampas narrativas de por qué esto de no tiene ciencia gobernar sí tiene efectos en la realidad, Mario, Rafael, Javier. Primer asunto, no es un caso aislado, es una estrategia. El gobierno del presidente López Obrador ha emprendido un ataque sistemático contra cualquier institución o personaje que resulte ser un enemigo desde su perspectiva, un enemigo a eliminar. Entonces el ataque al CIDE, digamos, se inscribe en un ataque más amplio a todo lo que le estorba al presidente, incluida la Constitución, como vimos con el decretazo, digamos, para proteger sus obras clave en este sexenio. Segunda estampa. Si gobernar no tiene ciencia, entonces un gobierno sin ciencia es posible. Y aquí me parece que colocar a Elena Bulla en CONACYT y colocar a José Romero, imponer a José Romero, como ya decía Javier, como director general del CIDE, es parte de la estrategia de imponer una ciencia ideológica y quizás hasta de pensamiento mágico, donde ello desafortunadamente no es lo más grave. Lo grave es ir en contra de cualquiera que no piense como el presidente quiere. El ataque real y sistemático a los científicos, científicas, académicas, estudiantes generados desde CONACYT, es verdaderamente escandaloso, Mario. Me parece que es un asunto más grave y que emerge, que es más grande que solo, digamos, el asunto de la imposición de José Romero en CIDE. Y el tercer elemento, que ya lo tocaba Javier con mucha contundencia, al presidente se le olvida la historia. Un gobierno obstinado, digamos, en una perspectiva militar que considera a cualquier opositor un enemigo a eliminar, paradójicamente puede estar prendiendo la mecha de un movimiento científico, académico y estudiantil que tiene mucha autoridad moral y dignidad. Por eso su peso simbólico, yo creo, Mario. Para un gobernante obsesionado con mirar al pasado, no recordar el peso de los movimientos estudiantiles, académicos y universitarios es casi un pecado. Ayer la marcha me recordó con este grito, con esta consigna de más ciencia, menos obediencia, pues otros tiempos donde burlarse del movimiento estudiantil, calificarlo de manipulado, atacarlo, pues me recuerda a Díaz Ordaz. ¿Así se va a comportar el presidente respecto al movimiento estudiantil universitario? ¿Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite? Pues sí, yo esperaría que no. Hasta ahora me parece que la postura del presidente ha sido ignorarlo, o sea, dejarlo caminar, no asumirlo como tema. Sí hemos visto voces afines a la 4T descalificar a las protestas como estudiantes privilegiados, que es un discurso, digamos, que escuchamos como recurrente, como baraja de descalificación de quienes protestan. Pero tú decías, Rafael, lo platicábamos antes del programa, que en este caso el gobierno tiene dificultad para descalificar, como lo hace con el conjunto amplio de actores que de pronto alzan la mano diciendo yo no estoy de acuerdo. Con este en particular es más complicado, Rafael. Pues sí, mira, yo abonando un poco a lo que ya han dicho Claudio y Javier, yo lo que percibo y lo que es mucho más preocupante, me preocupa más el origen de este conflicto que su posible crecimiento o su ampliación, su extensión a otros ámbitos académicos o universitarios. Es que si el presidente nos ha dicho en repetidas ocasiones que en su gobierno está prohibido prohibir, yo creo que lo que está prohibido es pensar. Sobre todo si se piensa de una manera diferente o se quieren hacer las cosas sin la sujeción al canon que desde el Palacio Nacional surge. Y además este empecinamiento consagratorio de los factores que generan los problemas. En el caso del CIDE, el problema se llama Álvarez Bulla. Ese es el único problema que hay ahí. Una señora que ha querido desde que llegó al CONACYT, al cual, por cierto, el presidente en su informe del trienio llamó el nuevo CONACYT. Bueno, pues el nuevo CONACYT es una fábrica de problemas por todas partes. Y lo malo no es que haya problemas. Lo malo es que los problemas se quieran resolver utilizando los factores que le dieron origen al problema. Es un poco el caso de lo que existe con otra señora muy representativa de la terquedad de la 4T, que es lo que pasa en la agencia Notimex.
Bueno, pues ahí hay un conflicto que tiene a decenas de personas en una huelga y se pasan por encima los laudos de la Secretaría del Trabajo y se pelean todos contra todos, pero el problema persiste. Es el mismo asunto que hubo con el huachicol y las pipas que iba a manejar el ejército. El problema persiste. Es lo mismo con el gas y el gas bienestar. Los problemas de precios y de piratería y de mercado negro persisten. El gobierno simplemente consagra o demoniza los problemas. Si son los problemas que él ha creado, los fomenta, los alienta, convive con ellos y los expone como una prueba de resistencia frente a las fuerzas oscuras. Y entonces, de ese modo, lo único que estamos viendo, como dijo Javier, es que hay una demolición institucional progresiva. Y cuando ya no sabes qué hacer con algo, se lo entregas al ejército. Bueno, pues que le den el CIDE al ejército, que hagan ahí la Escuela Superior de Guerra número 2, o que se lo entreguen a la Marina para que hagan un centro de estudios navales a 2.400 metros sobre el nivel del mar, como el que ya tiene la Secretaría de Marina allá por Coapa. Está bien, que le entreguen todo al ejército. Todo, la UNAM que se derechizó, el CIDE que no funciona, y que todo tenga a final de cuentas la calidad académica, pero la obediencia política de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que es un desastre. Un desastre académico, pero una herramienta política. Yo diría, Rafael, que no andes dando ideas, porque una de esas te toman la palabra, ¿eh? Oye, Javier, a ver. Ya soy cabo yo. Oye, Javier, aprovechando que lo mencionaba ahora Rafael, los temas pasan tan rápido que hablar del mensaje del presidente suena un poco viejo, pero algún apunte que tú te quedes de lo que dijo el presidente en este evento del Zócalo, en donde regresa a la campaña, donde hace una condena de los moderados y dice no, nada de centro, que algunos leyeron como un mensaje para los que aspiran a ser sus sucesores. ¿Cuál es la impresión con la que te dejó este evento de mitad de semana? Bueno, más bien yo diría que nunca ha dejado la campaña. Es un discurso totalmente de campaña, totalmente de líder de partido, no de presidente de la República. Es un discurso donde, una vez más, los números que genera su propio gobierno no coinciden con lo que dice el discurso. Un discurso triunfalista, sin errores, sin dar cuenta de las muchas cosas que están mal en ese gobierno. Pero un discurso que le sirve a su base, que le sirve para potencializar, para consolidar a su base, un discurso donde él está pensando en las elecciones del año entrante, de la revocación del mandato, del 2024, y sí mostró un músculo muy fuerte, y un discurso que nada tiene que ver con la realidad, pero también un discurso que se le permite hacer, que no tiene nadie que lo critique. El presidente y su partido son una aplanadora, y la oposición no existe. Y en esas condiciones, pues ¿para qué el presidente va a contar lo que está mal? Pues porque si lo dice la oposición, es más, los gobernadores del PAN de oposición ahí le van a aplaudir al evento pues ¿para qué el presidente se toma en aceptar que hay errores? Pues nadie sigue de campaña y sigue diciendo que todo está muy bien. O sea, lo que hizo el presidente en términos de Estado creo que está mal, pero lo que hizo el presidente en términos de su política pública de manera electoral, pues está muy bien, porque no hay quien lo critique, ni quien la haga contraste, ni que ponga una narrativa alternativa. Y sí, mostró muchísimo músculo. Eso sí, es cierto, un presidente que se evalúa más por intenciones y por popularidad que por los resultados. Claudio, un minutito, por favor. Un apunte muy rápido, una aplanadora, sí, Javier, una aplanadora comunicacional, una mañanera con muchísimos asistentes, una mañanerota. Tres cosas: el mismo mensaje, vamos bien, vamos requete bien. Segundo, el mismo país, el presidente sigue viendo un país con extraordinario rumbo encaminado hacia el desarrollo, la seguridad, la salud, la educación, el empleo, y es finalmente el mismo presidente, disciplinado tercamente. El presidente López Obrador no se mueve un ápice de su narrativa, y la pregunta que nos hacemos, Mario, Rafael, Javier, es ¿cuándo la realidad y los resultados sanitarios de inseguridad, inflación, desempleo, el magro crecimiento económico le va a pasar factura al oficialismo? Esa es la gran pregunta, si es que le va a pasar factura. Y cerramos contigo, Rafael.
Pues mira, a mí me llama mucho la atención, no sé si ustedes lo habrán percibido así, el tono religioso del mensaje del presidente. Una parte de su mensaje en donde dice que ayudar a los pobres tranquiliza el alma, alegra el corazón. Me recordó a San Pablo que dice, un poco de vino alegra el corazón del hombre. El hombre tiene el corazón dichoso, sí, pero el país no. Es un triunfo moral. Yo insisto, el problema o la novedad de este pensamiento político en el que estamos viviendo es que el presidente justifica la existencia de la política por la vigencia de su superioridad moral. Pase lo que pase, él es bueno, y como fue a decir a las Naciones Unidas, solamente siendo bueno se puede ser feliz. Yo creo que eres un hombre muy feliz. Bueno, pues sí, que lo felicito por su felicidad. Pues sí, nada más las coordenadas de la política pues no pueden estar en el terreno de la moral, sino en el terreno de la gestión, de la admisión, de los resultados, en fin. Rafael, gracias, como siempre. Muchas gracias a ustedes, que tengan una buena semana y un buen domingo también. Gracias. Que así sea, Rafael. Gracias, Claudio. Muchas gracias, un placer estar aquí en la mesa de 11. Gracias, Claudio. Javier. Gracias, un gusto, muy buen día. Muy buen día. Gracias a los tres. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué pasa con la inflación, la llegada de una nueva integrante de la Junta de Gobierno de Banco de México? ¿Qué nos espera? De eso vamos a platicar regresando a este corte. Hablar del bolsillo es importante. Ya volvemos.